pues damos la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, tanto los que habéis podido venir aquí a la sede de la Comunitat de Cataluña de la ILP, como los que nos seguirán conectados por Zoom o por LP Televisión, que está siendo ahora la primera retransmisión en directo. Bienvenidos a todos, pues. Tenemos la suerte de presentar un libro de gran actualidad y contamos para ello con unos invitados excepcionales con los que seguro vamos a poder tener una buena conversación. Un afectuoso saludo a Vilma Cocoz, Sonia Rivas, Andrés Borderías, Jesús Sebastián y Eric Lorán, a quien agradecemos especialmente su disposición desde París a esta invitación de la Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona. El texto El deseo trans de Jacques Alain Miller y otros es de la editorial RBA Gredos, colección dirigida por nuestro querido Vicenç Palomera. El deseo trans que tenemos en nuestras manos salió a la luz en abril de 2022, un año después que Miller declarara el 2021 año trans al campo freudiano. Ha sido animado por el deseo y la decisión de Vilma Cocoz en este proyecto, poniendo su energía en el trabajo de esta compilación. El resultado es este maravilloso libro actual, elaborado con el cuidado de la selección de las propuestas de cada escritura, de cada artículo de los autores que lo firman. Este libro está presidido por el texto de Jacques Alain Miller, Dócil a lo trans, al que le siguen varios textos de otros psicoanalistas del campo freudiano de mucho valor, que son también actos de docilidad y de amor al psicoanálisis. Encontramos articulados los trabajos de Eric Lorán, Miquel Bassols, Félix Rueda, Virginie Leblanc, Neus Carbonell, Sonia Rivas, Jean-Claude Maleval, Ana Romí, Rosalba Zaidel, Amanda Goya, Manuel Fernández Blanco, Jorge Sosa, Gabriela Medín, Liana Velado, Antonio Dichacha, Vicente Palomera, Laura Canedo y Vilma Cocoz. ¿Por qué despierta tanto interés este libro? Lo trans nos es contemporáneo, vivo en nuestra época, rompedor. Desestabiliza la civilización tal como la hemos conocido hasta ahora y tal como aparentemente ha funcionado durante siglos. Este libro recoge los trabajos de psicoanalistas lacanianos que se han detenido a escuchar el ritmo de su tiempo, tratando de leer algo de la letra del huracán trans. Lo trans impacta sobre la base de lo que ha funcionado más o menos en la concepción de nuestra civilización, rompiendo con lo que año tras año parecía establecido en relación a la sexualidad, el cuerpo, el género, la familia. Movilizador pone patas arriba lo que llamamos la sociedad, con nuevos malestares en la clínica de lo singular, en lo social, político y ético, y abre nuevas preguntas. La Biblioteca del Camp Freudià tiene la función de estar conectada a la modernidad y de orientarse animando presentaciones y lecturas como estas, promoviendo conversaciones del psicoanálisis lacaniano con otros discursos del mundo, en tanto dócil y atento a la época. Cito unas pocas líneas de Jacques Alain Miller en un esfuerzo de poesía en el capítulo de Tiempos modernos. La modernidad querría que la amemos. Es lo que ella nos reclama, amarla. Exige amor. Lo exige a los poetas o a lo que queda de ellos. Lo exige a los escritores, a los filósofos, a los intelectuales, a los animales intelectuales. Y no nos equivoquemos al respecto, también a los psicoanalistas. Antes de acabar y pasar la palabra a la mesa, quiero hacer una anotación más. Francesc Vilà fue director de la Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona antes que yo y de él salió la iniciativa de esta presentación. Planteó su interés a Vilma Cocoz y los dos iniciaron los pasos para encontrarnos hoy. De alguna manera, él ha sostenido conmigo hasta ahora este acto, que es uno de los primeros que yo presento como directora de la Biblioteca del Camp Freudià de Barcelona. Por tanto, un abrazo y mi agradecimiento a Francesc Vilà, que moderará la mesa. Adelante. Buenas tardes a las personas que están más allá del Atlántico,
conectadas a esta presentación. Buenas noches a las personas que son miembros de la ALP o miembros de otras escuelas europeas y estamos en el mismo horario. Efectivamente, como decía mi compañera y amiga Yolanda, esta presentación tiene un largo recorrido. Amanda Goya, Vilma Cocoz y Vicente Palomera la fueron trabajando para que ahora sea una realidad. Es una realidad que me hace recordar, mientras trabajaba estos días de nuevo el libro, unas palabras de una muy amiga mía que me explicaba que un buen día Rosa Regás, estamos hablando de los años 70, le quiso invitar a una comida con alguien que se llamaba Gabo, ¿no? Gabriel García Márquez. Y era antes del gran boom de la literatura del realismo mágico latinoamericano. Y ella, sentada al lado de Gabo, le decía: bueno, sé que usted es un escritor importante, pero a mí en la actualidad no me apetece leer novela, leo un poco de literatura. Y él la cogió de la mano y le dijo: pero podría leer también mi libro, que es bueno. Yo creo que estamos ante un libro parecido a 100 años de soledad. Es un libro bueno, El deseo trans, porque permite a muchos saber qué piensa la orientación lacaniana sobre esta nueva emoción, la emoción trans, que cursa en esta sociedad nuestra como el huracán trans, y así lo nombra Miller en su artículo que se publica en el libro. Bien, sin más, vamos a empezar esta conversación con Vilma, que es el verdadero huracán que ha permitido que hoy en día tengamos este libro. Por lo tanto, querida amiga Vilma, adelante. Vilma, el micro. ¿Quién es el micro silenciado? Hola, Sí, ahora. agradezco a la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, a su directora actual, Yolanda Ferreres, así como al director anterior, Francesc Vilà, por haber organizado este acto. También a Vicente Palomera, director de la colección de la ELP en la editorial RBA, por haber acogido la iniciativa de editar este volumen colectivo que recibió el impulso inicial de Jacques Miller. Y también a los miembros de la ELP que fueron invitados a participar en él porque ya estaban investigando el tema. Yolanda Ferreres los ha nombrado a cada uno y les reitero mi agradecimiento. Todos ellos han hecho contribuciones esenciales para el esclarecimiento de este desorden, de lo que Jacques Miller nombra como desorden en la guerra inmemorial de los sexos. El proyecto de esta publicación tomó forma en el año 2021, bautizado por Miller como Año Trans. Entonces ya se anticipaba el proyecto de ley que ha sido promulgada el pasado 17 de febrero. El titular del periódico La Vanguardia de ese día reza así: España legaliza el cambio de género a los 16 años. Y en
en letras más pequeñas, en Europa, solo Noruega y los Países Bajos tienen una ley trans a esa edad. La norma exime del permiso paterno y de informes médicos previos. Mi idea era dar a conocer el tratamiento del tema desde la perspectiva del discurso analítico de orientación lacaniana, confeccionando un documento con el espíritu Silicet, que ya ha mencionado el francés, es decir, portando el mensaje. Tú puedes saber lo que la ELT piensa sobre la cuestión trans, con el ánimo de participar en el debate público, que se anunciaba en ese momento muy fecundo. Eso implicaba tomar en cuenta en la construcción del libro los 3 ejes que distinguimos al precisar el anudamiento entre lo singular y lo colectivo que caracteriza nuestra práctica, es decir, las dimensiones epistémica, clínica y política. El texto de Miller, Dócil a lo trans, encabeza este abanico de trabajos ordenados en 4 apartados. En él encontramos los hilos fundamentales para orientarnos en el huracán trans, así como la invitación a los practicantes de ser dóciles a lo trans, tomando el ejemplo de Freud, quien, dócil a las histéricas y en el marco del contexto ibseniano, así lo nombra Lacan en el Seminario de la Ética, el contexto ibseniano en el que germinó el descubrimiento de Freud, supo ofrecerles una experiencia inédita de palabra a cada una. En estos 2 años se han producido muchos acontecimientos que vuelven aún más complejo, si cabe, el panorama trans. Me gustaría formular a los colegas una pregunta. Hace 2 años hablábamos de huracán trans, pasión trans, empuje a lo trans, deseo trans. Hoy en día podríamos nombrar el malestar, este fenómeno, como un síntoma, en la medida en que asistimos a una auténtica colisión de discursos, el más candente entre el activismo trans y el feminismo. No solo se constata en el ámbito público, también en el seno familiar. Recientemente, en el marco de un control, me fue presentado el caso de un joven trans que ilustra la tragedia de esta confrontación. Ella ha conseguido cambiar su nombre y ser reconocida como chico, orientando su labor social y sus estudios al activismo. Pero no ha podido conseguirlo en el seno de su familia, con quienes vive. Su madre, universitaria y activista TERF, se ha radicalizado ante la posibilidad de una intervención quirúrgica de su hijo, quien odia su cuerpo y a quien los médicos le han indicado el abandono del Binder. Hace unos días, en el Cabildo de Gran Canaria, se llevó a cabo un acto interdisciplinar para discutir sobre un aspecto cada vez más polémico: la presencia creciente de trans en el deporte femenino, que está produciendo, decían, una pérdida de interés y de patrocinadores. Algunos participantes se pronunciaban por la equidad, abogando por una liga deportiva solo de mujeres. En este caso, se hace valer el sexo biológico como argumento esencial, pero no solo, también en las crecientes experiencias de detransición, como la que testimonia Sandra Mercado en su libro La estafa del transgenerismo, escrito con el propósito de desenmascarar, entre otros, la ideología homófoba, dice, del planteamiento queer, así como los pingües negocios que se traman en las clínicas.
ella se reconoce homosexual, habiendo vivido una infancia y una pubertad de violencia y maltrato, cifraba las esperanzas de felicidad en la transformación de su cuerpo odiado. Padece ahora de un cuerpo enfermo, cuando antes de la vaginoplastia tenía uno sano. Señala la falta de sostén y orientación por parte del equipo de médicos y profesionales PSI, que no le advirtieron de las consecuencias de los riesgos que comportaba esta intervención. El día 24 de febrero se abrió el primer proceso legal contra la Seguridad Social en Galicia, por un caso de DIR, disforia de inicio rápido. La responsabilidad del error se achaca en gran parte al psicólogo, incapaz de haber podido distinguir el tipo de afección psíquica que presentaba la joven y que propició la demanda de transición. Las asociaciones de padres pros y contra lo trans crecen y ocupan los medios con argumentos en un sentido u otro. Sobre todo se difunden testimonios de lo que llamaría certeza temprana, casos en que la vivencia de ser de otro sexo se afirma indubitable en la infancia. El caso paradigmático de Jan Morris en su libro Enigma ilustra muy bien el recorrido de una vivencia que data de los 3 años hasta culminar en la operación de cambio de sexo. El psicoanálisis comparte con la teoría de género la desnaturalización del sexo, pero toma en cuenta, más allá de la distinción significante hombre-mujer, la dimensión real, más allá del género, del binarismo, pero, a diferencia de los planteamientos feministas, no invoca el límite de lo real biológico del sexo, sino de los diferentes modos de goce. ¿Continúo? De los diferentes modos de goce que se desprenden de una lógica subjetiva y donde se implica la discordancia entre las palabras y el cuerpo en su vida sexual. Lacan hace surgir la dificultad estructural de este arreglo entre las palabras y el cuerpo al señalar la homofonía entre sa vie sexuelle, o sea, su vida sexual, y sa vie sexuelle, que alude a algo que aprieta o ajusta. Una valoración clínica rigurosa de cada caso puede impedir las salidas precipitadas hacia el pasaje al acto o el acting out, a la vez que permite sopesar las ventajas de un cambio de género en muchos casos de certezas tempranas. Ante este panorama, nuestra orientación ofrece un salvamento del sujeto en peligro de ser arrastrado, forcluido por estas corrientes en pugna, un lugar donde puede madurar su juicio más íntimo, anudando su ser para la muerte con su ser para el sexo, en términos de Lacan, hasta llegar a la conclusión que le conviene a su dignidad. Hacemos nuestras las palabras de Lacan cuando afirma que el psicoanálisis se volverá cada vez más útil de preservar en el movimiento cada vez más acelerado en el que entra nuestro mundo. Gracias. Muchas gracias, Vilma. Ahora pasaremos a la palabra a Andrés Borderías y a Jesús Sebastián. Andrés ha sido el alma de la propuesta de que este acto de presentación del libro se pueda realizar en LPTV. Andrés y Jesús han trabajado durante un periodo largo en el taller trans de la FCPOL, del cual nos van a hablar. Gracias.
Buenas tardes. Agradezco a Francesc Vilà y a Yolanda Ferreres, actual directora de la Biblioteca del Campo Freudiano de Barcelona, la amable invitación a participar en la presentación de este libro. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, con el resto de participantes en la presentación y especialmente por contar con la participación de Eric Lorán. Respondiendo a la sugerencia de Francesc, voy a hablar de cómo hemos respondido desde la FCPOL durante estos últimos 2 años, el 21 y el 22, a la propuesta de Jacques Alain Miller 2021, año trans. Propuesta que ha movilizado en el campo freudiano, especialmente me parece en la École de la Cause Freudienne y en la LP, un esfuerzo de numerosos colegas para ponernos, cada uno de nosotros y también en la escuela, al día con el tema. Una muestra de mérito de este esfuerzo es el libro que presentamos hoy y que desde su publicación ha acompañado el recorrido que hemos realizado con la fundación de la LP. No voy a hacer una reseña de las actividades realizadas por la FCPOL en relación a la cuestión trans. El informe enviado la semana pasada por la presidenta de la LP, Montse Puig, a todos sus miembros, las detalla junto al resto de acciones realizadas. Me interesa subrayar los ejes que han orientado esta acción, ya que se trataba de situar qué aspectos de esta cuestión, que toca de manera tan clara la subjetividad de nuestra época, están teniendo repercusión sobre la práctica analítica ahora mismo y en las condiciones que puedan hacer posible su existencia en el futuro. Tras la intervención de Preciado en las jornadas anuales de la École en noviembre del 19 y la tramposa maniobra editorial que realizó con dicha intervención, la École promovió un debate sobre la sexuación y sus avatares, que entre otros hitos llevó a la celebración en marzo del 2021 de las 6ª jornadas de estudio del Instituto del Niño sobre la sexuación de los niños. Este debate, en el que participaron colegas de la LP, orientó la elección del tema de las 3º conferencias internacionales Jacques Lacan que la FCPOL organizó ese año sobre la sexuación. Fue la ocasión de abordar la dimensión epistémica para situarnos en relación a la cuestión trans. Después de la jornada del Instituto del Niño, Jacques Alain Miller toma la iniciativa de editar el número 928 de Lacan Quotidien, un número excepcional con más de 100 páginas y con el título 2021 Año Trans. Su orientación nos permitió pensar la relación profunda entre los estudios de género, la cuestión trans y nuestra actualidad. Su propuesta, dirigida a los psicoanalistas, de ser dócil al trans, pero no al discurso ideológico militante, da cuenta de un cambio de época y nos orientó en el campo clínico y político. Como síntoma de época, lo trans se sitúa en el contexto de un cambio profundo de la civilización que va en el sentido de un cierre del inconsciente y que afecta directamente a la práctica del psicoanálisis y a su lugar en el mundo. Esta dimensión de lo trans como acontecimiento de civilización, con su vertiente de ideal que recubriría la falta de ser, que permitiría esquivar la impotencia del lenguaje para resolver los enigmas de la sexualidad, que resolvería la relación fundamentalmente perturbada del ser hablante con su propio cuerpo y que en el extremo pretendería, como señala Eric Lorán, eliminar el lazo de la vida con la muerte que introduce el sexo. Esta dimensión, digo, está bien explorada y situada en los diferentes textos del libro. Y es desde esta perspectiva que nos interesamos en la iniciativa legislativa del Gobierno de España, en la medida en que las leyes participan de este movimiento de transformación de los discursos. El proyecto de ley nos han preocupado varios aspectos que en lo fundamental no han sido modificados en el texto definitivo aprobado el pasado día 16 de febrero y publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 1 de marzo. Por un lado, la reducción al registro de una demanda de la complejidad del proceso de sexuación e identificación con el borramiento de la dimensión del inconsciente y del sujeto y la amenaza o el horizonte de la intervención masiva del discurso de la ciencia a través de un nuevo mercado. Esto se produce por el hecho mismo de la entrada de la ley en un ámbito que toca las modalidades de goce de cada sujeto, es decir,
se recurre al legislador para tratar un asunto que se juega en la singularidad de cada uno. El texto particularmente de Miquel Bassols hace una referencia a una cita de Lacan donde habla de la impostura del legislador y dice no de la ley ni de quien se sostiene en ella o se apoya en ella, ¿no? Se autoriza en ella. Me parece interesante para diferenciar que nuestra lectura crítica efectivamente tiene que ver con lo que sostiene la iniciativa legislativa, con la enunciación del legislador y no con la ley misma ni con aquellos que se acogen a la ley, que se autorizan en ella. Esto se traduce, por ejemplo, en el hecho de que la ley considera únicamente la situación de quienes ya han tomado una decisión, es decir, contempla la legalización de una condición que responde a una experiencia subjetiva ya decidida, pero descuida o borra directamente cualquier matiz posible sobre esta condición de ya decidido. Toda la gama de situaciones que van desde el sentimiento de un malestar del sujeto en relación a su cuerpo o a su imagen hasta la decisión de transitar queda elidida. Cuando entramos en el registro del uno por uno, de las respuestas singulares que cada sujeto da a la dificultad para anudar el cuerpo, el goce y el lenguaje, se verifica el riesgo que entraña el empuje muy decidido desde el movimiento que anima estas iniciativas legislativas a confundir un tropiezo en la experiencia de habitar el cuerpo, de tener un cuerpo, con una identidad y animar entonces una reivindicación. Es una de las cosas que nos ha enseñado el taller clínico. Esa reducción es un borramiento del registro de lo singular de cada sujeto y va con el borramiento de la diferencia entre el niño y el adulto. Al respecto, nos ha preocupado específicamente lo que se puede considerar la edad suficiente para un consentimiento informado y la madurez necesaria para asumir las consecuencias de actos cuyos efectos no son visibles a corto plazo, pero que suponen modificaciones muy importantes de la vida futura de la persona, en ámbitos que quedan muy alejados de lo que un menor puede llegar a concebir o incluso a representarse. Una autodeclaración como argumento único y decisivo es imprudente y cuestionable, teniendo en cuenta lo que se pone en juego entre la niñez y la edad adulta, sobre todo en un momento complejo como es la pubertad. El libro explora también en varios momentos las trampas de este delirio del yo soy lo que digo ser, pretensión de cerrar la brecha entre el yo y el sujeto del inconsciente. En una entrevista reciente, Jacques Alain Miller se pregunta si durará esta autodeterminación de género a la que se van alineando poco a poco los poderes públicos en los países occidentales. Y dice, todas las apuestas están en el aire. En cualquier caso, es exactamente lo contrario del psicoanálisis, cuyo acto se basa en la interpretación, es decir, en el hecho de que el sujeto es opaco a sí mismo y no sabe realmente lo que dice de sí mismo. Otra cuestión es la localización de algo que podemos pensar como un desplazamiento de la frontera de lo imposible y que en uno de los textos se plantea como una nueva alianza entre la identificación y la pulsión. Hacer reconocer modalidades de goce muy diversas, singulares, pero sin el trabajo de abrochar eso al cuerpo y a la enunciación. La inconsistencia de esa operación es lo que me parece se pone en manos de la ley. La ilusión de que todo el goce es posible, sin pérdida alguna, pudiendo ser, por tanto, objeto de reivindicaciones como derechos. La despatologización es otro aspecto preocupante y que en el marco de la ley va referida únicamente al hecho de que en ningún caso la aceptación de una modificación registral está condicionada a un informe médico-psicológico o a cualquier tipo de procedimiento médico quirúrgico de otra índole. Es positivo, sin duda, en la medida en que eso puede disminuir en algunos casos la premura con la que se llevan a cabo modificaciones corporales que pueden ser nocivas y en muchos casos irreversibles. En cualquier caso, los efectos benéficos de ese apartado de la ley no serán plenos si por otra parte no se impiden esos mismos tratamientos antes de una edad en la que el consentimiento pueda ser pleno y efectivo.
Como señala el preámbulo de la ley, los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans se han incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y en la cartera de servicios complementaria de algunas comunidades autónomas. Y tratamientos tales como los bloqueadores puberales se están administrando, por no hablar del uso de hormonas del sexo opuesto, con procedimientos con efectos potencialmente mucho más nocivos. Por otra parte, sintomatizar un malestar no es patologizar. Seguramente Andrés abundará en este punto, pero como también ha mostrado el taller clínico, un recorrido mediante el que poder subjetivar, sintomatizar los malestares lleva al sujeto a mejores condiciones para hacer una elección. En la actualidad, ya desde el Observatorio Trans de la LP, se realiza un seguimiento de los cambios que se están produciendo en diferentes países sobre las políticas y protocolos seguidos para autorizar los tratamientos de conversión a menores. Países como Suecia, Inglaterra, Finlandia, que decidieron suspender los tratamientos hormonales y quirúrgicos en las condiciones que se venían practicando, de acuerdo con el conocido como protocolo holandés, mantienen la suspensión cautelar de los programas y han iniciado una profunda revisión de los datos disponibles. A tener en cuenta también el incremento de la judicialización del problema, como señalaba Vilma. Particularmente el texto de Iglorán hace un seguimiento de estos cambios que se están produciendo. Otra cuestión es la prohibición de cualquier cuestionamiento de la demanda. El artículo 17 abre la posibilidad de prohibir cualquier intervención que pueda cuestionar la palabra del menor. En la Asamblea Nacional Francesa, recientemente, a partir de la intervención de nuestros colegas de la École, han debatido ampliamente sobre este particular hasta concluir en la redacción de un texto que nos parece suficientemente matizado y que hubiéramos querido ver introducido en la ley española. En el texto francés se especifica que no se constituye el delito previsto en el primer párrafo cuando el profesional de la salud se limite a invitar a la reflexión y la cautela, particularmente en vista a su corta edad, a la persona que se cuestiona sobre su identidad de género y que está considerando un curso médico conducente al cambio de sexo. Esta especificación nos parece de todo punto necesaria para garantizar el respeto a la palabra, la interlocución y la interpretación de una demanda en el espacio de la conversación entre un adulto y un menor, ya se produzca en el marco clínico, educativo o en cualquier otro en el que se ponga en juego la consideración de un acto de esta índole. Finalmente, para concluir, hay dos grandes líneas argumentales que atraviesan el texto de la ley, que son el reconocimiento de la diversidad como factor enriquecedor de nuestras sociedades y el principio de no discriminación, la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación. Estos principios forman parte de muchos artículos y se encuentran como el objeto mismo de la ley en el artículo 1.2 y como objetivos en lo que fue el análisis, lo que es la memoria de análisis del impacto normativo que se hizo antes de la ley. Estas dos líneas argumentales tienen la máxima importancia. Particularmente el principio de no discriminación, Eric lo señala en su texto La edad de la razón, dice: debemos apoyar las demandas de no discriminación de las personas trans sin que ello implique reducirnos a una posición de instrumento, de entusiastas o de alabadores de los nuevos activistas de la abolición de la diferencia de los sexos. Apoyar la no discriminación no es lo mismo que apoyar la demanda sin reservas. Y efectivamente es muy importante porque el principio de no discriminación, que es un principio jurídico universal proclamado por todos los textos internacionales sobre derechos humanos, es además reconocido como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento jurídico. Es el artículo 2 de la Declaración de Derechos Humanos. Y ahí declara que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en ella sin distinción de raza, color, sexo, enumera una serie de condiciones y concluye o cualquier otra condición. Y me parece que es fundamental porque es por la condición del humano, que por la dignidad de la persona como humana, que se enuncian los derechos. Y esto entra, me parece, en franca contradicción con esta tendencia a legislar derechos específicamente para un determinado colectivo. Esto no solo produce segregación, sino que
sitúa en el mismo rango el humus de lo humano, como decía Cristian Alberti en nuestras jornadas pasadas, sitúa en el mismo rango la dimensión humana del humano con las condiciones del humano que son en todo caso secundarias, o religios, o razas, todas estas otras condiciones. Y me parece que es efectivamente un punto muy importante valorar este principio de no discriminación. Bien, hay más temas, sin duda con la ley aprobada podemos pensar, ahora va a venir efectivamente lo que tampoco la ley incorpora, que es todo aquello que no va, todo lo que no funciona, todo lo que va a quedar fuera, y ahí el psicoanálisis, que sabe lo que es ocuparse de los restos, ahí es donde vamos a estar dóciles al trans. Muchas gracias, Jesús. Seguro que en la conversación posterior tendrá lugar algunas de las cuestiones que has ido planteando. Vamos a pasarle ahora la palabra a Andrés. Recuerdo que él ha sido el promotor de que esta presentación se grabe en LPTV. Adelante, Andrés, desde Madrid. Buenas noches, muchas gracias Francesc Vilà y Yolanda Ferreras por la invitación a participar en este acto, por haber organizado también la conexión. Quiero agradecer también a Vilma Cocoz por el trabajo de coordinación y compilación formidable de este volumen, a Vicente Palomera, que se encargó de la parte editorial. Efectivamente, hoy comenzamos la difusión a través del EPTV, y si lo celebro con todos ustedes, también porque quiero recordar que cuando tuvimos la conversación con Jacques Alain Miller en la presentación de Polémica Política, él señaló que la puesta en marcha de la Can Web Televisión, es decir, el medio de los colegas de la Cos Freudiana a través de la televisión YouTube, venía de la mano de una iniciativa política, la orientación hacia las escuelas de la MP a interpretar la época, los síntomas de la época. Es decir, que la puesta en marcha de este medio tiene una íntima relación con el tema elegido y con esta orientación que Jacques Alain Miller señaló para este nuevo medio. El taller sobre clínica trans, organizado por la Fundación, por la FCPOL, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, convocó a 50 colegas de 6 países. Nos hemos encontrado en varias ocasiones a lo largo de los 7 meses que duró esta experiencia para realizar un trabajo clínico, también epistémico y político, pues no perdimos de vista en ningún momento el desarrollo del proyecto de ley en curso mientras estuvo en marcha el trabajo del taller. Durante ese tiempo tomamos 11 casos muy diversos, también algunos puntos teóricos de algunas cuestiones centrales de la legislación, en cada ocasión con un éxtimo. Digamos que fue un buen punto de partida para la segunda jornada de la Fundación que tuvo lugar en el mes de junio del año pasado en Zaragoza sobre el tema delicadas transiciones y que convocó una amplia audiencia. 11 casos entre los 8 y los 50 años atendidos por los colegas en la consulta y en instituciones muy diversas que nos permitieron profundizar en la variedad y la singularidad de la problemática. Variedad que hay que decir queda aplastada bajo el nuevo significante amo trans. Para transmitirles algunas conclusiones de nuestro trabajo, me serviré de la puntuación que hizo Logan Dupont en la última reunión del taller a modo de resumen del recorrido, 9 puntos que, por otro lado, yo transformo con algunas aportaciones de mi propia cosecha. Primer punto. En cierto modo, no hay cuestión trans. Sobre las personas trans no tenemos nada que decir, salvo caso por caso, sobre cada uno,
sobre cada uno que viene a encontrarse con un analista. No hay un prototipo del caso trans. Segundo punto, consecuencia. Un taller clínico sobre personas trans solo puede dar cuenta de la clínica del sujeto y no nos dice nada sobre lo trans, que no existe como la mujer. Afortunadamente, el psicoanálisis no es una empresa de clasificación entomológica. Tercer punto. Nos interesan, por un lado, los sujetos y, por otro, la emergencia de un discurso ideológico que forma parte de un movimiento más amplio que incluye los estudios de género, el racialismo y el neofeminismo. Este movimiento apunta a forjuzgar lo real, como señaló Jacqueline Miller en la gran conversación de la AMP. Forcluye lo real, el inconsciente y el sujeto. Este rechazo se sostiene en el nuevo cogito del discurso contemporáneo que introniza al yo. Yo soy lo que digo que soy. Y constituye, paradójicamente, una nueva empresa de clasificación con nuevas formas y efectos de segregación que ya son perceptibles. El primero, paradójicamente, sobre el transexualismo. Más allá, emerge la fractura del movimiento feminista en la reciente manifestación del 8 de marzo. O en el increíble artículo 42 de la nueva ley sobre la promoción de un turismo trans. Cuarto punto. Los estudios de género plantean el género de una persona basada en dos sexos, masculino y femenino, es una construcción social basada en siglos de patriarcado colonialista heterosexual blanco. Nos remitimos a nuestro amigo Paul B. Preciado sobre esta formulación. Encontramos en este simple calificativo la implicación de un culpable de la discriminación mundial. Para el racialismo, el colonialista blanco. Para el neofeminismo, el patriarcado. Para el gender, el heterosexual. De ahí el conflicto profundo con lo femenino, radicalmente hetero, según Lacan. Quinto punto. Estamos de acuerdo con el hecho de que los LGTBIQ++ han sido discriminados. El colonialismo causó un daño terrible y que sostuvo un racismo constante. Y que el patriarcado está en el origen de las desigualdades del hombre y la mujer que hay que combatir. Lo que es cuestionable es el giro hacia un discurso ideológico que produce lo que denuncia, reescribiendo la historia, la cultura de la cancelación, la prohibición de la interpretación. Estamos de acuerdo también, siguiendo a Lacan, cuando dice que hombre y mujer no son más que significantes. El género es una construcción significante. Pero el aforismo de Lacan, no hay relación sexual, afirma un hecho fundamental que es lo real del cuerpo. No hay relación sexual, solo puede formularse desde un punto. Todo está previsto en la naturaleza para el encuentro de los cuerpos, el pene y la vagina, el espermatozoide y los óvulos, el útero, el pecho. Pero es a través del lenguaje que el parlet es transitado y perturba el programa de la naturaleza. El significante choca con el programa de goce 1, produciendo un nuevo régimen de goce, el goce del significante. 7. Consecuencias. El lenguaje es a la vez el veneno del remedio. A través de los semblantes, el fantasma, la identificación, la sublimación, el amor, hacemos con lo real. Pero el punto de anclaje que permite la emergencia de la estructura es lo real del cuerpo, afirma la no adecuación de los sexos. Por lo tanto, no se puede decir nada sobre lo que es un hombre o una mujer. Se trata de construcciones significantes, simbólicas e imaginarias. El inconsciente se sitúa en la coyuntura misma de este espacio irreconciliable entre el significante y el cuerpo, produciendo un desajuste radical, intrínseco a cada sujeto, pero también entre los sujetos, entre los sexos. El inconsciente es un hacer con el cuerpo hablante. Octavo punto. Aquí es donde decimos que hay algo que falla en la ideología trans.
no en las personas trans. El trans, lo dije antes, como la mujer, no existe. Un taller clínico trans no nos enseñará nada sobre las personas trans. Mejor entonces hagamos un taller clínico sobre la mujer. Por eso mismo, ya que se trata del síntoma de cada sujeto, el trabajo en este taller nos ha confrontado con el estatuto de la certeza, con la interpretación que hace cada sujeto de los fenómenos del cuerpo, con su recurso a la nominación, con las vicisitudes de la identificación de los fenómenos del cuerpo. Con las vicisitudes de la identificación y las formas del síntoma en la época actual, así como sobre el factor tiempo, la diferencia entre un menor y un adulto. Psicoanálisis descompleta entonces este nuevo significante amo y el analista reintroduce el tiempo de comprender. 9. Pero lo que decimos es que el discurso ideológico de los estudios de género tiene efectos en y sobre lo real. Veamos algunas consecuencias. Al negar el cuerpo biológico, este discurso abre el camino a una visión mecanicista del cuerpo. Un cuerpo hecho de piezas sueltas e intercambiables. Niega los efectos en el psiquismo mismo. Reducir el cuerpo a un puro significante, como en el caso del trans puramente declarativo, el estatus del otro, con mayúscula, y del otro con minúscula, cambia radicalmente. El significante en su función mortificante erige la pulsión de muerte al rango de un paradigma imaginario. Es o él o yo. El significante amo se vuelve radical. También aquí los sujetos trans pueden enseñarnos algo. Desde el inicio de este taller podemos observar que la frase «no he nacido en el cuerpo correcto» es un puro eslogan ideológico, a menudo asumido por sujetos que sufren, pero que viene a bloquear este sufrimiento. Las consecuencias de esto pueden ser terribles. Para ciertos sujetos es necesario saber si la cadena significante puede hacerse cargo de la inadecuación radical de la relación del ser con el cuerpo. Actualmente, trans es un significante amo que puede ser tomado del tesoro de los significantes por un niño o un adolescente para intentar nombrar esa inadecuación estructural del cuerpo y del sujeto. Sin duda, tendremos que medir las consecuencias de esto para una recepción dócil de los sujetos, porque el psicoanálisis nos enseña que sea cual sea el significante, el fracaso es de estructura. No hay una ley para lo real. Producir una radicalidad del significante amo implica una forclusión del inconsciente. Es un intento de estructurar la yancia entre el cuerpo y el significante. Entonces la palabra deviene la cosa. Soy lo que digo. La certeza toma lugar de la yancia y la sutura. Las personas trans también pueden enseñarnos mucho sobre esta relación con la certeza. A partir de ahí, cualquier discurso puede apoyar esta posición. El discurso del sufrimiento hace posible que el niño luche contra este sufrimiento. Por ello se valora la certeza frente al engaño del significante. Deberíamos preguntarnos por las consecuencias para un niño de ver su enigma reducido a una certeza por el otro. Por último, podemos aceptar, cuando somos psicoanalistas, que la ciencia intervenga sobre el cuerpo de los niños en nombre de esa certeza del otro cientificista. Nos quedaremos en silencio ante el avance de este nuevo mercado. Como hemos escuchado aquí, invitar a hablar a aquel para quien el cuerpo es un enigma es ya una apertura hacia el inconsciente. Pero la certeza del discurso ideológico quiere silenciar la posibilidad del inconsciente. Sin duda hay que medir las consecuencias de esta forclusión. Estos son algunos de los puntos que este taller y su temática nos han planteado y que queríamos compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Saludos a los compañeros de Madrid. Ahora vamos a pasar a lo que nos va a plantear Sonia Rivas,
Ella es catedrática en el Departamento de Humanidades y directora del Instituto de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra y también socia de la sede en Cataluña de la LP. Adelante. Buenas tardes. También quería agradecer a Francesc Vilà, Yolanda Ferreras, Vilma Cocoz, Vicente Palomera y Andrés Borderías por la iniciativa y por haberme invitado a este acto. El contexto del deseo trans es el año trans, 2021. La orientación, la de Jacqueline Miller, cuyo texto, Dócil a lo trans, está recogido en el libro. Señalo dos fechas clave en un arco en torno al año trans. Primera, 17 de noviembre del 2019. Paul B. Preciado es invitado a las jornadas de la Col de la Cause Freudienne. Al poco saca Yo soy el monstruo que os habla, donde dice que el psicoanálisis está obsoleto y es dañino en tanto que patriarcal y heteronormativo. La revolución trans está en marcha y Preciado se fabrica un enemigo. La reproducción de sus palabras en redes sociales y medios de comunicación coloca el psicoanálisis en el debate político. Segunda, 16 de febrero del 2023. El Congreso de los Diputados español aprueba la ley trans, una conquista en derechos y libertades para los colectivos LGTBIQ+. La filosofía que está a la base de esta ley proviene de Judith Butler, quien en los años 90 había defendido que el sexo no es biológico ni inmutable, sino el efecto de una construcción cultural tan histórica como el género. En mi contribución al deseo trans analizo dos conceptos de Butler y Preciado, el falo lesbiano y el dildo, así como las críticas planteadas por ambos al psicoanálisis. Mi interés en escribir sobre Butler y Preciado proviene de haber tomado nota de que, empujados por la actual ola trans, los conceptos psicoanalíticos corren el riesgo de ser metidos en la centrifugadora de la teoría del género. Así la llama Miquel Bassols en El empuje a lo trans y la nueva normalidad, un artículo recogido en el volumen. Butler es ejemplo de esta centrifugadora. Cuando esto ocurre, el psicoanálisis se pone al servicio de otros intereses, posiblemente bien intencionados, pero que no son los de su propio discurso. 6 puntos sobre Preciado y Butler, apoyándome en otros textos del libro. 1. Preciado y Butler hacen filosofías culturalistas, con objetivos como apoyar a las minorías excluidas, trans, lesbiana, incluso animales que sufren, etc. De ahí vienen sus críticas a Freud y Lacan. Vuestro falo no nos reconoce y por eso nos construimos un falo lesbiano o un dildo. Pero Lacan ya había dicho en La significación del falo, en respuesta a las críticas de las psicoanalistas feministas a la noción del falo en Freud, que el falo como significante no es un fenómeno cultural o social. Su estatuto es lógico. Y el psicoanálisis, lejos de otorgarle primacía, lo que hace es poner a la luz su montaje significante, como muestra Vilma Cocoz en su texto Los equívocos del amor y de los semblantes. 2. En tanto que activistas, Preciado y Butler no ven más allá del discurso del amo. El discurso del amo ordena y organiza el mundo. Butler y Preciado aspiran a un mundo más amable. En palabras de Butler, un mundo donde se pueda respirar, desear, amar y vivir. O más inclusivo. Se puede leer una sólida ortodoxia de Félix Rueda sobre las paradojas de esto. Desde Lacan, el psicoanálisis tiene su propio discurso, el cual ni ordena ni organiza el mundo, sino más bien lo deshace, como dice Miller en Todo el mundo es loco. 3. Aunque empleen neologismos,
por ejemplo, el régimen petrosexo-racial, dice Preciado en su último libro Disforia Mundi, Butler y Preciado apelan al sentido común de las palabras para resignificarlas, hacerlas circular o introducir un nuevo sentido común. La orientación hacia lo singular del psicoanálisis constata que al lado del inconsciente y el sentido común está lo singular del síntoma, donde eso no le habla a nadie y la multiplicación de categorías y siglas tampoco lo hará hablar. 4. Ambas filosofías, si usamos los registros de Lacan, se mueven entre lo imaginario y lo simbólico, sin nada de lo real lacaniano en juego. En su artículo, Neus Carbonell coloca a Butler del lado del conductismo debido a la adherencia de su filosofía a lo imaginario del sentido y su incapacidad para pensar la estructura. Antonio Di Ciaccia clarifica en Lo real del sexo que el sexo para el psicoanálisis no es el de la anatomía, sino el de dos modos de goce no opuestos ni binarios, sino anclados en el cuerpo. 5. El estilo de Butler es el de la preguntona. Sus libros están llenos de preguntas. Estoy pensando en un texto de Miller de 1984, Los preguntones. Entonces, una opción, cuando dirige estas preguntas al psicoanálisis, es no sustraerse de sus solicitaciones y darles respuesta. Así, por ejemplo, cuando cuestiona en abstracto la formación de la imagen especular unificada del cuerpo según el estadio del espejo, Lacan, se le puede responder con los datos de la clínica, uno por uno, como los que proporciona Laura Canedo al comentar una presentación de un caso transexual realizada por Lacan, Corinne, para quien esa imagen, en efecto, le causaba verdadera extrañeza. Lacan alentó que se la acompañase en el tránsito. O los que aporta Liana Velado al contarnos sobre el tránsito de Ángela, cuya única satisfacción es ser vista como mujer. 6. La escritura de Preciado no contiene preguntas. Él es el gran non-dupe, el gran constructor de semblantes que se ofrece como terapeuta al psicoanálisis y anuncia la proliferación de prácticas y formas de vida. Ante la fragmentación del vínculo social por la multiplicación de los goces, Preciado escribe una gran narrativa, una gran filosofía de la historia, cuyo horizonte es la utopía de una revolución democrática permanente. El psicoanálisis ofrece otra cosa. Repiensa la función del universal, pero no en tanto que patriarcado, sino, como dice Laurent en un texto reciente, Goce performativo y acto analítico, haciéndose el incauto del padre, de la ficción de uno que dice que no al goce común, permitiendo al sujeto orientarse en su goce particular sin ceder a los imperativos comunales. A los estudiantes que protestaban en 1969 en Vincennes, Lacan les dijo: a lo que ustedes aspiran como revolucionarios es a un amo, lo tendrán. ¿Cuáles son los contornos de este amo que desde hoy ya comanda? Para acabar, pondré dos ejemplos de efectos de la norma trans, como la denomina Eric Laurent en Biopolítica de la norma trans, texto recogido en el volumen. Los ejemplos son una imagen en el espejo y una protesta. Una imagen en el espejo de la norma Preciado. A Preciado le gusta poner sobre el papel su modo singular de goce y para ello se inventa un contrato contrasexual. Cuando se coloca frente al espejo este contrato, la sorpresa es que lo que se ve es Kant, alguien tildado por Preciado de cosmocolonialista y en principio muy lejano de su filosofía punk. En la metafísica de las costumbres, Kant establece que hay un uso natural de los órganos sexuales de otra persona con la finalidad de la reproducción, el contrato conyugal del matrimonio. El contrato de Preciado es así. Ahí donde dice Kant para toda la vida, Preciado escribe temporal aunque renovable. Y donde dice Kant con diferencia sexual, Preciado pone sin diferencia sexual. Kant es con reproducción y Preciado sin reproducción. Preciado se ve como el heredero transgresor del Marqués de Sade,
pero en una actualización del Cant Constat de Lacan se comprueba que el goce convertido en norma apreciado no es más que una metafísica de las costumbres tan binaria y rígida como la de Kant. Una protesta contra la norma Butler, la de los transexuales que criticaron su idea de un género performativo y fluido. Estos reproches debieron tocarla en la medida en que después dejó de poner el foco en el género. Los textos de Jean-Claude Maleval y Manuel Fernández Blanco le permitirían localizar esta objeción a su norma, la norma Butler, en los datos de la clínica. Muchas gracias, Sonia. Como ustedes pueden comprobar, Sonia y Jesús están en Barcelona. Ahora, gracias a la técnica, vamos a París. Buenas noches, Eric Lorán. ¿Qué tal por allí? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, no le vemos. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Adelante, Eric. Gracias por participar. Bien. Quisiera primero, antes de intervenir, y intervendré de manera breve para que haya una verdadera discusión, ya que la hora se adelanta. Retomaré algunos puntos de los textos que fueron ya presentados. Con la introducción que hizo Yolanda, estoy muy de acuerdo en lo que ella presentó, sino que no es exactamente el huracán trans que introdujo las preguntas a las cuales estamos enfrentados. Lo que introdujo las preguntas a las cuales estamos enfrentados es la enseñanza de Lacan, que primero en su seminario 14 de recién publicación declaró que no hay acto sexual y que después esto se elaboró en su enseñanza como no hay relación sexual que se pudiera escribir. Esto era una generalización tan estupenda de lo que fue introducido por Freud como castración, como un menos en el goce, que esto nos planteó el marco en que de la sexuación que se produjeron en la modernidad pudieran ser aclarados. Y es verdad que el último huracán trans confirma esto, que los fenómenos que se producen y que tratamos de descifrar, lo real de estos fenómenos están enmarcados por esto que no hay acto sexual y no hay relación sexual que se pueda escribir. Vilma, en su presentación, nos introdujo de manera muy interesante toda la actualización que el tema tiene en España, que hay que decir que es ahora el laboratorio en Europa de las tentativas de suturar el tema trans o por la ley. Y efectivamente la ley española, que hay que decir tiene como modelo escondido la ley argentina, y que es la primera importación
exitosa en Europa de las elucubraciones argentinas, vale la pena, efectivamente, seguir en sus detalles, más allá del tema Argentina, España, etc. Más aún, es la primera importación de los resultados de los desarrollos distintos del feminismo en América Latina y en Europa. Y tenemos en este, digamos, en este conflicto particular que hay en España de manera espectacular, porque cada opinión tiene una representación en el Parlamento y entonces da una visibilidad que no existe en ningún otro país europeo. Y podemos pensar que precisamente este pasaje a un país europeo de las construcciones elaboradas en Argentina pueden dar también una mejor lisibilidad en sus consecuencias. Porque una cosa que apareció en las jornadas del Instituto del Niño, cuando hubo una secuencia centrada sobre el niño trans y sus problemas, digamos, podíamos constatar que había muy pocas elaboraciones, datos, reflexiones sobre en la práctica analítica y también en la psiquiatría en Argentina, había poca, digamos, elaboración sobre las consecuencias de la ley 3 o 4 años después. Podemos pensar que este flujo va a ser, digamos, aclarado por este transporte en un ámbito en el cual las consecuencias van a ser exploradas de manera más precisa. La ponencia y la presentación de Jesús Sebastián efectivamente me pareció muy esclarecedora cuando ubica estos dos corrientes distintos, la diversidad y la no discriminación en la ley y que tienen aspectos contradictorios. Que se puede decir que con esto de la no discriminación introducida por los derechos humanos, digamos, en los derechos humanos tal como los concibieron las luces y el siglo XVIII, se encuentran sin esta consideración de un modo de lo humano, sin ninguna discriminación, se topa con lo que está escondido detrás, es que no hay lo humano. Lo humano está dividido en 3 sexos. Y efectivamente fue esto, toda la distancia irónica que Lacan toma frente al humanismo o al homme, L-O-M, para hacer percibir lo que se esconde detrás de este universal.
lo que es universal no es el hombre. Lo que es universal es el sujeto. Es decir, un modo muy particular de introducción en el ser parlante del significante reducido al sujeto, este sujeto cartesiano, que es al mismo tiempo, según Lacan, el sujeto y de la ciencia y del psicoanálisis, porque no tiene ninguna calificación otra que de ser este punto evanescente articulado por Descartes, este punto de certeza que necesita la ciencia, que es mucho más acá de toda consideración de conciencia. No es un ego consciente, es un punto evanescente que no se puede calificar de ninguna manera. Entonces, esto sí tiene un modo universal. Pero pasar de esto al hombre plantea precisamente problemas que fueron recubiertos por las luces, el iluminismo, y que fueron aclarados por Freud y por lo que Lacan llamó la razón desde Freud, que él puso en una escritura que permite relanzar estas preguntas. Cuando las preguntas que nos dejó el iluminismo. Andrés Borderías subrayó bien en la experiencia del taller que tuvo la necesidad de considerar a partir del no hay relación sexual la pluralidad. Pero si el psicoanálisis no es de ninguna manera una empresa de encierre de casillas, el psicoanálisis puede decir algo. Decir que no hay relación sexual. Esto sí, un no hay que viene enfrente del hay el uno. Frente al discurso de la ciencia sobre el cual se apoya el discurso del amor, el discurso analítico mantiene un no hay. Y esto sí tiene la función de un decir que, digamos, estructura un discurso y que permite aclarar cómo hombres y mujeres, que son significantes, encuentran soluciones, invenciones, para poder encarnar esos significantes, sean con solución estándar, sea, como el taller lo muestra, con las soluciones no estándar. Y acuerdo con Andrés en su punto final, que este tema es crucial ahora en el campo del psicoanálisis con niños, en los cuales vemos la importancia de conformarse a la búsqueda de una identidad. Hemos visto en el individualismo de masa la exigencia de la búsqueda de una identidad, de la certeza de una identidad, que no distribuye más,
en nuestro mundo. Los grandes discursos, como decía Lyotard, han dejado de poder otorgar a sujetos una identidad que les satisface. Entonces son dejados a su soledad para elaborar una identidad posible. Hemos visto en los adultos el efecto destructivo de las redes sociales como nuevo campo de, sin el apoyo de discursos establecidos, de una búsqueda sin freno de semejantes que confirman la identidad. Y esto produjo el efecto de estas comunidades en las redes. Estas comunidades que tienen efectos tan destructivos sobre el lazo social, especialmente en el país en el cual son más desarrollados como Estados Unidos, pero también en Europa. Y ahora vemos como con el TikTok, invención china, se ve como en los niños la cosa se también difunde, multiplica y interroga digamos, acentúa con la energía de la niñez y adolescencia los fenómenos que eran a nivel de los adultos. Finalmente, estoy de acuerdo con lo que plantea Sonia Rivas cuando pone el enfoque crucial en lo que es esta introducción de Lacan del falo en su estatuto lógico, que generalizó el falo freudiano y que fue una invención que, como lo demuestra Éric Marty en su libro, fue realmente la invención que provocó la elaboración filosófica en respuesta a la invención Lacan de este falo que podía ser una identificación, un ser el falo que dominaba la cuestión de los sexos biológicos. Y Marty, con su talento de escritor, demuestra muy bien cómo las respuestas de Deleuze, Derrida, Foucault son así respuestas, digamos, como elaboración provocada por la construcción lacaniana. Y fue en respuesta a lo que fue la elaboración de los filósofos franceses al falo lacaniano, transmitida a Estados Unidos, que nos vuelve con Butler y su falo lesbiano o lésbico, que Marty dice bien que tiene un estatuto casi alucinatorio. Me gustó mucho esta expresión, que efectivamente da muy bien la atmósfera de esto. En el artículo que escribí en el volumen, doy toda la articulación que era la construcción de Lacan muy fina de
lo que fue en la posición transexual, y no digo trans, digo transexual, lo que es el pasaje a lo real del falo, y como precisamente no hay falo lésbico, sino la posición lesbiana, homosexual femenina, dice Lacan, de destrucción del falo en la letra. Pero reenvío al artículo publicado para esto. Quisiera, dado el contexto español, y que quiero terminar antes de las 9:30 para que tengamos media hora de discusión, quiero subrayar en el contexto español que lo que se verifica es que en la experiencia política de las comunidades, a dos niveles, vemos que las esperanzas de constituir un espectro del género, como el espectro del autismo, de la construcción de un espectro del género, con la yuxtaposición de iniciales y como si era un continuum, se verifica que entre las letras LGBTIQ+, entre las letras hay discontinuidad. Y hay discontinuidad de goces que no quieren ser confundidos en este espectro. De la misma manera que el primer obstáculo a la queerización del sexo, al nuevo paradigma trans, fue el transexualismo como tal, con sus teóricos propios, que objetaron a Butler que no querían transitar de ninguna manera, querían pasar de un lado al otro punto y no transitar. Y que el hecho de transitar y declararse como uno lo quería, etc., no era de ninguna manera el objetivo transexual. De la misma manera, podemos ver en los casos clínicos, cuando en la clínica como tal, que una vez que un sujeto hizo una elección, un sujeto travesti no quiere ser confundido con un transexual. Su cosa es otra. Y de la misma manera, la cadena LGBTI se revela rica de contradicciones y rupturas. Al segundo nivel, que es el nivel de la manera en la cual la clínica actual, la clínica de los grandes números, la clínica de la evidence-based medicine, que trata de disolver el caso por caso, está enfrentada a un impasse. Quiere encontrar en estas agregaciones que define a partir de sus series, quiere que algo responde. Y vemos la alianza entre la clínica de disolución del caso por caso, la clínica de constitución de agregados que pueden cambiar y disolverse. Vemos lo que interesa esta clínica de tener comunidades que adoptan las clasificaciones y que responden en lugar del caso por caso. Los sujetos como tal
se encuentran silenciados, pero son las comunidades que acuerdan y que coinciden también con esta tentativa de agregar, de unificar cada vez más. Y vemos por ejemplo, lo que permitió las discusiones acerca de la Tavistock Clinic en Inglaterra. Esta constatación que en los 3 últimos años se multiplicaron por 2 el número de casos, que pasaron de 2.000 en el 2017 a 5.000 en el 2021. ¿Cómo se hizo esta agregación? Se hizo esta agregación añadiendo por 1/3 más del aumento casos de jóvenes autistas femeninas. Y esto en el nombre de un ideal de inclusión. En Inglaterra, por ejemplo, se consideró que era muy importante cambiar los criterios de inclusión en el autismo para tener una igualdad de los sexos. Y que califican de gran paso adelante el hecho de que ahora, cuando hace 10 años se decía que había 5 niños por una niña en autismo, que ahora hay 3 y 2,5 solo de más de diferencia, como un paso más en la inclusión. Inmediatamente se incluye también digamos, los tipos de casos trans que se consideran. Con esto se agregan, digamos, masas distintas y del cual los activistas son encantados porque tienen la demostración que son numerosos. Como en los partidos hay que tener. Y esta agregación, digamos, verifica el movimiento de la clínica IBM. Este círculo es el círculo clínico, al cual tenemos también que enfrentarnos de una manera informada y poder aclarar y desmontar los prestigios no fundados de estas agregaciones hazardosas. Bien, son 34, voy a detenerme aquí para que tengamos la posibilidad de discusión. Muchas gracias, Eric. Si te parece, Vilma, ¿quieres empezar tú la conversación? No tiene el micro. Está hablando. Pon el micro, por favor. Perdón. Muchas gracias. Estoy muy impactada y muy contenta por estas intervenciones y la diversidad de caminos de exploración que se nos abren. Evidentemente hay ciertas cuestiones que ha señalado Eric Laurent que son absolutamente para mí novedosas y creo que permiten un cierto ordenamiento en cierto caos en el que nos estamos moviendo aquí. Y me parece que hay una línea de análisis muy interesante y muy provechosa en esta conexión que estableció
entre el feminismo, la división más bien, que conexión sí, pero más bien la diferencia entre los feminismos o el feminismo latinoamericano y los europeos. Eso me parece una línea fundamental porque, por ejemplo, en la cuestión de las detransiciones, el apoyo lo están tomando en el feminismo radical. Es decir, que tenemos que estar, como dicen muy bien, informados de este más allá que tienen las propuestas, tanto de transición como de transición. Creo que en este momento el fenómeno de transición es muy importante por esta alianza con el feminismo. Y respecto a la cuestión de la infancia y la presión por la conformación de una identidad, me parece que es muy útil a la hora de pensar la clínica tal como se presenta ahora y las tentaciones que se ofrecen a través de Internet están dando ya ciertos resultados terribles, como la adicción a la pornografía en niños y jóvenes, muy jóvenes. Es decir, que la frontera del adulto y el niño desaparece, como usted bien decía, y solo queda, como decía Lacan, la infantilización, es decir, el que nadie toma consecuencias sobre el empuje al goce que se está produciendo en estos casos, con las consecuencias de, sobre todo, hay algo que impacta, que es el tema de la violencia. Y quería preguntarle muy especialmente sobre este punto. Es decir, si la pérdida de los grandes discursos que orientaban a las personas en la conformación de los ideales, esta especie de evaporación también de los grandes discursos, y que es sustituida por esta pulverización y esta fragmentación que solamente se orienta por influencers, youtubers y demás, es decir, que la nueva autoridad ya no son los adultos, los ejemplos, los ideales, sino que son estos personajes que van surgiendo y van favoreciendo, como bien decía, la constitución de las comunidades. Entonces, este punto me parece muy importante, sobre todo por la generación de violencia, es decir, de la oposición entre distintas comunidades. Y otra pregunta que quisiera hacerle es respecto a la agregación de los autistas, porque esto está teniendo ahora mismo muchísima difusión, el problema de la identidad sexual de los autistas. Y creo que ha sido muy importante en el problema de la Tavistock, pero más allá. Es decir, que vemos que con estas políticas entendidas como inclusión, se les llama a encajar en modelos que van a dificultar como tal la clínica del autismo, o al menos, bueno, me gustaría saber su opinión en este punto. Si no hay un empuje, una presión a la identidad, también a los autistas, una presión para ser encajados en ciertas comunidades que luego evidentemente se oponen unas a otras sin dialéctica posible. Quería preguntarle este punto porque me parece de una importancia política y clínica fundamental. ¿Quiere intervenir, Eric, ahora? Más bien vamos a
primero intercambiar y después... Vale, de acuerdo. Jesús. Sí, bueno, me ha interesado mucho, sí, fundamentalmente este paralelismo que hace entre la clínica del caso por caso, la disolución de la clínica del caso por caso y la clínica de los agregados en el caso del autismo, ¿no? Esta cuestión del espectro, el espectro del autismo, el espectro LGTBI+. Pensaba que efectivamente en el ámbito del autismo hay todo un movimiento de interés, de gran aceptación de ser considerados bajo la idea de la discapacidad. Y esto entra directamente con la cuestión de los ideales inclusivos. Y lo que podemos verificar ahí es que hay realmente efectos segregativos que no serían tales si se pudiera hacer una lectura clínica de los fenómenos que hay detrás de estos efectos segregativos. Y el planteamiento sería si se puede prever un movimiento singular en relación a la norma trans con la diversidad de los goces y las discontinuidades de los goces que entraña este agregado de significantes, ¿no? En todo caso, me parece muy interesante esta similitud. Sí. Sonia. Sí. Bueno, voy a tomar algunas de las cuestiones que ha planteado Eric Laurent y lo llevo a los conceptos que analicé en el texto. Estos son conceptos, tanto el del falo lesbiano como el del dildo, que durante un tiempo bueno, ocuparon páginas, ¿no? de ambos autores, de ambos filósofos. Sin embargo, con el tiempo han ido desapareciendo en los dos. Se podría pensar un poco que en el caso de Preciado esto ha ido desapareciendo en la medida en que Preciado fue haciendo su transición y por lo tanto el aspecto, digamos, más conflictivo que él tenía con algunos conceptos que él quiso resignificar del campo psicoanalítico, pues fue rebajando, ¿no? Y a medida que él también como figura pues fue cada vez más adquiriendo este papel, ¿no? que se ha ido asignando a sí mismo, ¿no? Incluso como vimos en París, pues de situarse como terapeuta, ¿no? del psicoanálisis. En el caso de Butler la situación es distinta. También fue un momento de su filosofía en el cual tenía mucho interés en las cuestiones del género y, como hemos visto, también quizá por todas estas cuestiones, objeciones, protestas de personas que supuestamente tenían que ser afines a su proyecto, bueno, pues Butler finalmente pues, fue abandonando no solamente teorizar directamente sobre la cuestión del género, aunque indirectamente lo ha seguido haciendo de alguna manera, sino incluso también pues, no volver a traer esta cuestión, ¿no? del falo lesbiano. Es interesante también tomar nota de las repercusiones que ha tenido o han tenido estos conceptos en otros filósofos activistas. Por ejemplo, en gente que también han tenido bueno, repercusión por fuera de la academia. Por ejemplo, en nuestro contexto hay una persona que se llama Elizabeth Duval, que ha tenido un debate muy, muy intenso
con Preciado. Y aquí se ve en estos debates tan viscerales, incluso lo que decía antes Éric Laurent, ¿no? Que también se ve claramente que hay una discontinuidad de voces, incluso en figuras que supuestamente serían aliadas, ¿no? Digamos que el desacuerdo aquí es radical en muchos aspectos. Simplemente para situar dos cosas, ¿no? El caso de Paul Preciado sería de alguien que quiere abolir el género y el sexo, como antes señaló también Laurent, es de los activistas que buscan que esto ocurra de aquí a poco tiempo. El caso de Duval es alguien que por el contrario, mantendría el género y además mantendría el binario también del género. Y ahí el desacuerdo es radical, ¿no? Se podrían ver otros muchos desacuerdos, ¿no? Hay una conversación muy interesante entre Marilyn Bruce y Jack Halberstam, también un activista, donde, bueno, ahí habría que discernir, ¿no? Entre lo que se dice al nivel del enunciado y lo que se dice al nivel de la enunciación, en el caso de Jack Halberstam, ¿no? Alguien que a nivel activista está defendiendo la figura de la feminidad masculina, por ejemplo, y luego cuando conversa con una psicoanalista como Marilyn Bruce, bueno, pues acaba la conversación diciendo: me ha encantado hablar contigo, todo esto que dices realmente está muy bien, va a servir para lo que yo estoy trabajando, etcétera, etcétera. O sea que son posiciones muy distintas entre todos ellos y realmente lo que se percibe es que estamos atravesando momentos muy convulsos y que realmente no sabemos por dónde saldrá todo esto, por dónde saldremos al cabo de unos años, ¿no? Elisabeth Duval dice de forma muy graciosa al principio de su libro Trans lo trans, dice: estoy hasta el coño de lo trans, y bueno, esa es una posible salida también. Muchas gracias, Sonia. Andrés, ¿quieres participar? Yo quería retomar la oposición que señala Éric Laurent entre lo trans y la secuencia LGTBIQ. Me parece que se juega algo importante en esta tensión que por su parte desarrolló Éric Martí en el volumen El sexo de los modernos, porque en la secuencia LGTBIQ, como bien señala Éric Laurent, en sus discontinuidades, captamos, me parece todavía, la presencia de la lógica del falo. Hay una lectura, digamos, de la secuencia posible que permitía una conversación y que me parece que corresponde a un tiempo de la lucha de los derechos y de la constitución de un vínculo, de inclusión en un vínculo social, de las reivindicaciones de los colectivos LGTBIQ. Y en cierto sentido, de un pacto posible también con el feminismo. La aparición del significante trans como un nuevo S1 que viene o que pretende borrar y subsumir en un único conjunto las distintas categorías LGTBIQ, me parece que es un significante que tiene una entidad que todavía no terminamos de captar en su alcance y en sus consecuencias, porque no solo viene a borrar o pretende borrar las discontinuidades entre los distintos colectivos, sino que también viene a borrar la dimensión propia de lo femenino. Y en este sentido me parece que es un significante propio del discurso del capital, como un gran S1 en unas coordenadas nuevas que nos sitúa en este tiempo de huracán y de transformación cuyo alcance no vemos todavía. Sí captamos que hay en marcha una tensión creciente entre los distintos colectivos
que todavía no ha pasado a un primer plano en la escena pública, pero que circula entre las redes. Y por otro lado, es mucho más notable el conflicto con un sector del feminismo. Otro de los efectos que constatamos es la dificultad creciente para poder hablar en el terreno de la escena pública acerca de lo que constituye el mismo campo discursivo que está en juego. Con efectos muy paradójicos. El hecho de que la izquierda, entre comillas, se haya inhibido de entrar a fondo en el debate público sobre argumentos que dan cuenta de la problemática y de los conflictos surgidos en el tema de la ley, ha dejado el campo totalmente despejado para que sea la derecha y la ultraderecha la que se apropie de los argumentos del feminismo, de cierto feminismo, y de sectores profesionales muy amplios. Recomiendo la lectura del documento de alegaciones en el Senado del Partido Popular y de la extrema derecha, porque se han apropiado de los argumentos del campo intelectual del feminismo y de muchos sectores profesionales. Esto es un fenómeno verdaderamente sorprendente y que nos muestra la dificultad para intervenir de una forma interpretativa sobre este problema en este momento en el campo público. Y por eso me preguntaba acerca de la cuestión que planteó Vilma, si podemos decir que sea un síntoma. La serie LGTBIQ era interpretable, se podía participar en el debate público sobre las diferencias y las problemáticas propias de cada colectivo. Ahora mismo, sin embargo, la cuestión trans se ha hecho verdaderamente intransitable. No se puede intervenir en este momento en el debate público sobre este tema porque inmediatamente se incendia la conversación con posiciones muy maniqueas, muy acusativas. Gracias, Andrés. Eric, ¿quiere participar y cerrar esta presentación? Sí, yo diría que las preocupaciones de Sonia Rivas y de Andrés Bordería sobre en qué estaremos dentro de unos años, a dónde va todo esto. Y la dificultad de intervenir en el debate. Creo que es, digamos, el desarrollo de los debates en los distintos países europeos muestra que finalmente vemos una distinción entre países del norte, países del sur. En los países del norte se puede decir que la norma trans ha sido modificada en el último año, sea en Suecia, sea en Inglaterra, con el Instituto Karolinska rechazando la aplicación del dicho protocolo holandés, es decir, la prescripción a los niños antes de la pubertad de bloqueadores de la pubertad para ganar tiempo. Esto que fue una norma dominante, especialmente en los países del norte, a partir de Holanda. Este protocolo holandés ahora es rechazado por el Karolinska y ahora, después de todo un debate muy, digamos, muy hot en Inglaterra, el NHS rechazó también la aplicación del protocolo holandés para todos. Vemos una modificación profunda de la norma trans,
cuál sea el estado de la ley en los distintos países. Vemos que en los países europeos del norte hay una modificación de la norma. En los países del sur, especialmente España, que tiene el liderazgo, es la toma de una ley para ordenar el campo. Pero de la misma manera que también el liderazgo español sobre esto permite hacer aparecer fenómenos que no son legibles en otros países del sur. Por ejemplo, con la ley del sí es sí, hemos visto debates también sorprendentes dentro del feminismo en España. Esto va a aparecer también con la ley de la autodeterminación, la ley de febrero. Vemos que, por ejemplo, al nivel que no es un nivel de la ley, vemos un nivel, por ejemplo, de tensión en Francia, por ejemplo, dentro del marco de la alcaldía de París, vemos la tensión entre el movimiento gay masculino y el movimiento lesbiano. Y que, por ejemplo, denuncias de parte de las feministas lesbianas de los gay como pedófilos, sin hablar de las múltiples denuncias a las cuales estamos asistiendo al nivel de los partidos políticos que han, digamos, ocupado toda una actualidad. Da la idea de que estamos en un momento de debates, de oposiciones, en el cual precisamente el ideal del continuum va a aparecer cada vez más vacío, y la perspectiva butleriana de construir una política sobre esto va a ser más y más al nivel de utopía. Y en la efectividad vamos a ver la necesidad de aclarar los impases, los enfrentamientos, los puntos, y esto no va a poder ser solo por debates políticos, porque hay, como en muchos aspectos de la política contemporánea, estamos entrando en zonas en las cuales no se puede discutir más. Entonces, no es a este nivel, va a ser al nivel de la interpretación, lo que es otra cosa, lo que no es la discusión política pública. Se trata de encontrar nuevas maneras de poder dirigirse, digamos, a lo que Lacan llamó las impases de la civilización, y en este campo vemos cómo se realizan nuevos impases interesantes en tanto tal, porque apuntan a designar el punto real de nuestra civilización. Bien, muchas gracias, Eric. Gracias, París. Gracias, Madrid. Gracias, Barcelona. Gracias, San Sebastián.